Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez acá en un vivo. Hoy día un tema muy importante y controversial. Vamos a tener presente al doctor Cristian Uvilla, periodoncista del Instituto Médico Calevit, y también al doctor Augusto Cura con la visión de la odontología biológica. Es de esperar que de a poco se estén uniendo. Gracias Mariel, Flor, Belén. Es un tema muy importante que la verdad que a todos nos involucra y entender esta dinámica de flúor sí, flúor no. Y vamos a contar con dos especialistas que nos aclaren las dudas. Si ustedes tienen dudas, vayan uniéndose y en la medida que el conversatorio se va desarrollando, también pueden ir aclarando sus dudas. Estamos en espera que se nos una el doctor Augusto Cura, odontólogo biológico de la ciudad de Concepción, y luego el doctor Cristian Uvilla, periodoncista, ambos con la visión de integración. Gracias Ítalo, gusto verte por acá. Blanca, estamos ahí ya uniéndonos y entender un poco esta controversia en relación a tanto tiempo que a veces se nos han dicho en relación al flúor. Un mineral que en esencia casi no es rutas metabólicas por donde lo tenemos, no vemos, y por eso queremos aclarar estos temas que tantos años llegan. Ahí poco a poco se nos está uniendo el doctor Augusto Cura y luego el doctor Cristian Uvilla. Vamos a ver qué nos pidan para poder unirse y ojalá que desarrollemos a tiempo también este vivo. Hola, ¿qué tal? Se sigue uniendo la gente, fantástico. Vamos a esperar que se nos siga uniendo y que nos soliciten para darle el pase ya sea al doctor Cristian Uvilla o el doctor Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludar. Viviana, Karen, gracias por estar acá y en conjunto aclararemos estos términos y estas dudas. Esperar que se nos unan y que nos soliciten para darle el pase y ver ya con dos especialistas la solicitud en relación a ello. Vamos a pedir que el doctor Uvilla también nos solicite. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Una el doctor Uvilla. Muchas gracias por los mensajes. Ahí ya se nos dio el doctor Uvilla. Vamos a esperar. Hola, buenas noches. El ¿Qué doctor tal? Uvilla. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Vamos a esperar ya que el doctor pronto de la ciudad de Ya, Concepción se nos una. Perfecto. ya, Un ahí gusto en está saludarte, Augusto. Augusto. Hola, Hola, doctor Un gusto, Santana. Hola, Cristian. Cristian, ¿cómo están? muy bien, gracias Muchas Augusto. gracias. Bueno, este es un tema muy controversial. Antes de comenzar, los quiero presentar a dos odontólogos con esta mirada de la odontología biológica, que para mí se hacen tan semejante a lo que es la medicina funcional y entender de forma sistémica e integral al paciente. El doctor Augusto Cura, quien practica su odontología biológica de forma integral en Concepción, pionero en Chile de todo lo que significa el abordaje, ya sea la remoción segura de amalgama, ya sea el uso de ozono, y de alguna manera también rompiendo paradigma, que no es fácil cuando llevamos tantos años, a veces simplemente por una comodidad seguimos repitiendo lo que en la universidad se nos dice. Y por otra parte, el doctor Cristian Uvilla, odontólogo especialista en periodoncia y con la mirada también de medicina odontológica, la remoción segura de amalgama, la incorporación pronto del ozono, y que hoy día tenemos acá realmente dos odontólogos de los pocos que creo que en Chile existe con esta mirada, y esperamos que con el tiempo cada vez más. Bueno, el tema que hoy día nos atañe, yo quisiera antes de comenzar el tema que cada uno también se presentara cómo llegaron a esto de la odontología biológica y luego, para que la gente los conozca más,
los propios pacientes de ustedes y luego ahondamos un poquito más en el tema de hoy día. Le doy un poco la palabra al doctor Augusto Cura para que salude y se presente. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Santana. Con respecto a mí, bueno, yo soy dentista de acá de Chile toda la vida, estudié en Concepción, en la Universidad de San Sebastián, egresé el 2008 y pronto ya después de egresar me interesé en el campo de la homeopatía por razones personales de salud que la medicina tradicional nunca me pudo solucionar y tratándome con homeopatía con un médico argentino. O sea, mi salud mejoró mucho con un medicamento que costó 5.000 pesos y eso me llamó mucho la atención, no dejó de llamármela. Así que dije, wow, tengo que estudiar esto. Y así empecé a abrirme camino a estudiar homeopatía. Y eso a uno le abre bastante la mente. En realidad te das cuenta que lo clásico que te enseñan es una partecita muy pequeña de la medicina, pero hay una parte gigante que nunca te la enseñaron y que incluso en la universidad los profesores algunos se reían cuando hablaban, homeopatía o naturopatía, jajaja, eso no sirve. Entonces, bueno, había que ser un poco más objetivo y empezar a leer con una mirada diferente las cosas, sin juzgar. Y nada, como te digo, la homeopatía fue lo que me abrió un poco el campo para ver qué pasaba en la parte odontológica, porque siempre me hizo un poco de ruido el uso del flúor, que sabía que era una sustancia tóxica, no es una sustancia inerte o un nutriente esencial, lo mismo el mercurio, pero claro, la universidad hace mucho hincapié que no, que eso está muy estudiado y que son totalmente seguros, claro, porque te muestran los estudios que les convienen. Y bueno, así fui abriéndome camino, estudiando de forma autodidacta, cambiando protocolos en la parte odontológica, buscando otras opciones, porque ya cuando empiezas a sacar el flúor, bueno, ¿y con qué lo reemplazo? Cuando empiezas a, no, ya no puedo hacer restauraciones con amalgama y tengo que removerlas de alguna manera, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo recambio? ¿Esto me causa daño al paciente o no? Y así fui buscando, limpiando, hasta que ya el año 2016 ya me consolidé más o menos bien en la parte de los conceptos de ontología biológica, que no sabía que se llamaba ontología biológica, y fortuitamente en ese mismo año me encontré con la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, y vi que tenían un curso de acreditación, lo hice, pero ya me había estudiado prácticamente todos los contenidos. Y justo en ese mismo año que encontré la Academia Internacional, yo ya había empezado a desarrollar una especie de curso para dentistas que quisieran vender, porque un colega de Santiago me dijo, oye, pero si tú ves toda esta área, yo no conozco a nadie más, ¿por qué no hacía un curso? Me dijo, a mí me interesaría tomarlo. Y eso también fue como un puntapié para empezar a dictar el curso de ontología biológica. Y así, bueno, me fui desarrollando. Excelente, muy, muy bien. Sí, así llegamos mucho. Me recuerdo algo, yo hace ya más de 30 y tantos décadas llegué, ¿no es cierto?, hasta mirada integral también a través de la homeopatía, estudiando homeopatía clásica con los clásicos en Buenos Aires, y te abre un mundo distinto, diferente, empiezas a observar al paciente como realmente es, una individualidad de la esencia del ser, más allá de la patología que tiene. Y es una maravilla en todo lo que es la semiología, el interrogatorio, y luego vas, ¿no es cierto?, armando todo esta mirada de forma integral en cada uno de tus pacientes. Y de la misma manera, quisiera que te presentara, doctor Cristian Uvilla, cómo estás llegando, cómo has llegado, tu inquietud en relación a la ontología biológica. Bueno, la verdad que es una historia también bastante parecida a la de Augusto. La verdad que siempre me estaba inquietando mucho el tomar en cuenta cuál era el impacto de las enfermedades bucales en la salud de la persona. Esa es una de las razones por las cuales estudié periodoncia, porque era dentro de la odontología lo que más me acercaba a relacionar la enfermedad de la encía con las enfermedades de tipo sistémico, llámese del corazón, autoinmunes, etcétera. Pero no era suficiente. En esa búsqueda justamente empecé a interesarme en lo que era también la medicina bioreguladora de sistemas, que es como una derivación de la homeopatía, pero en lo cual también había una mirada también integral de la parte médica, pero para mi gusto faltaba también integrar mucho más la parte odontológica. Finalmente conocí al doctor Santana, que me trató de manera homeopática y también médica, y viceversa, y entonces ahí vimos también que en el fondo faltaba esa conexión y decidimos incorporar a Instituto Médico Calevid la visión odontológica en la parte médica sistémica que él ya venía trayendo de hace varios años, y la verdad que hemos descubierto muchas cosas en el mundo, que ya había iniciativas de este tipo, y también de una manera u otra llegué hacia la Academia de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos,
donde empecé a sacar bastante información. Ahora estoy terminando la acreditación y de ahí encontré que estaba Augusto Cura ya metido en estos temas hace mucho tiempo. Tomé también el curso del cual habló con él y la verdad que ha sido también un tremendo apoyo porque él ya recorrió muchas cosas y dificultades de cómo incorporar la odontología biológica acá en Chile. Entonces estábamos trabajando como separados sin conocernos y esto finalmente nos llevó a unirnos y a darnos apoyo para poder llevar este concepto a la vida del paciente finalmente, que es lo más importante, no a la boca ni al diente, sino a la vida del paciente. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora nos vamos a introducir un poco en este concepto. La verdad que como médico no recuerdo que en la universidad me hayan hablado del flúor. Yo vengo a conocer la constitución fluórica justamente a través de la homeopatía, que de alguna manera médicos que entienden este concepto de detoxificación decían, mira, hay un medicamento que se usa en dinamizaciones, un concepto muy distinto al concepto alopático, para de alguna manera limpiar los pacientes que vienen con problemas de flúor. Es decir, vuelvo a conocer los minerales más a través de una medicina distinta, diferente a la convencional. Y luego, ¿no es cierto?, dice, mira, el flúor es necesario para que de alguna manera, lo que entendemos, desde pequeño niño trata de fluorarlo, la parte odontológica, para disminuir la cantidad de caries. Y luego, ¿no es cierto?, entendemos esta parte del agua que se agrega. Entonces yo digo, a ver, estamos tapando el sol con un dedo, es decir, si nosotros entendemos a lo mejor una patología más sistémica, tenemos que ir un poco a las raíces. Entonces en ese concepto quisiera preguntarle al doctor Uvilla que nos oriente al final qué es el flúor, en qué nos sirve y en qué consiste este mineral. Bueno, para nuestro público esto va a ser educativo, cosa que puedan volver a verlo, escucharlo, y justamente vamos a empezar con algunos conceptos básicos. La idea es que estamos empezando a elevar un poco el nivel de conocimiento de las personas y queremos decir que el flúor es uno de los elementos de la tabla periódica que pertenece a la familia de los halógenos, está junto al cloro, el yodo, y esto es importante, el bromo, y es altamente tóxico como elemento como tal. En la naturaleza no se lo encuentra generalmente libre, siempre debido a que es tan reactivo y se combina con todos los elementos que pueda, siempre va a estar combinado con otro elemento formando lo que se denomina fluoruros, ¿sí? Y el fluoruro finalmente es el ion del flúor, pero es cuando se va a unir otro átomo o otro elemento va a formar este fluoruro. Y estos fluoruros pueden estar hechos por compuestos orgánicos o inorgánicos. Estos fluoruros que contienen flúor se usan para la producción de aluminio, la fabricación de químicos especiales para la refrigeración, como los fluorocarbonos, la fluoración del agua y la fabricación de productos dentales, medicamentos. Ahora, los fluoruros inorgánicos más comunes son el fluoruro de hidrógeno, el fluoruro de calcio, el fluoruro de sodio, el hexafluoruro de azufre y los fluorosilicatos. Ahora, se sabe que el fluoruro es uno de los 12 químicos más tóxicos para el sistema nervioso en los seres humanos. Y un poco la historia del flúor es que en el año 1886, por primera vez se pudo aislar el flúor de estos compuestos que están en la naturaleza que tienen fluoruro, porque era muy difícil debido a que muchos murieron en el intento, porque separar el flúor, que es un gas venenoso, de los compuestos, resultó ser una labor muy peligrosa y no lo lograban o era inestable hasta que este científico, Henry Moissan, lo logró. Y desde ese entonces se empezó a experimentar los distintos usos que le podían dar al flúor en la industria, etc. Además se descubrió y se dieron cuenta que en algunos lugares, en los años 30, se descubrió que había lugares que el agua de manera natural tenía mucho flúor. Y esa gran cantidad de flúor en el agua estaba asociada a condiciones patológicas de salud que aparentemente se ceñían solamente a que los dientes estaban con manchas marrones, blancas, moteados o incluso débiles, que se podían resquebrajar. Ya en el año 42-45 se utilizó compuestos de flúor para hacer las bombas atómicas, y ya en el año 42 a un no me acuerdo si era médico o dentista, se le ocurrió que bajas dosis de flúor podrían prevenir la caries dental.
Sin embargo, en el año 1944, la American Dental Association, es decir, la Asociación Dental Americana, advirtió de que el flúor era algo peligroso como para considerarlo utilizar en salud. Sin embargo, pese a eso, en el año 45, debido a manejos de poder, intereses, etcétera, se fluoró una de las primeras ciudades en el mundo, que era Grand Rapids, Michigan, y que espero que de ahí podamos profundizar un poco más en qué tiene que ver eso con lo que pasa con el flúor hoy en día. Entonces, los estudios más actuales y en curso ya han comenzado a dilucidar la ocurrencia de reacciones adversas frente a concentraciones cada vez más bajas de fluoruros. Por lo que si la dosis hace el veneno y la dosis venenosa resulta ser mucho más baja de lo que previamente se había pensado o concluido, entonces se anula el factor de seguridad de esta terapia. O sea, ya no hay una relación terapéutica segura en relación a este elemento. Claro, es bastante complejo, ¿no? Y luego viene todo este concepto que sabemos, que como tú dices, la dosis hace el veneno, pero hay algunos venenos que no nos pertenecen y están adentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Estamos hablando de metales pesados en otros momentos, como el mercurio, el exceso de cadmio, aluminio, y nos encontramos con que en algunas políticas públicas de salud, sé que no todas las ciudades tienen las mismas, que ya llama la atención, la misma toma de decisión, incluso algunos países, de fluorar el agua. Yo digo, bueno, todos sabemos que estamos en déficit de magnesio, y si yo quiero tener menos alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, contracturas musculares, bueno, ¿por qué no le agregamos magnesio al agua? Estamos todos en déficit de selenio. Yo necesito el selenio para tener una buena función de la tiroides. ¿Por qué no agregamos selenio? ¿Por qué no agregamos yodo? Y así podemos continuar, pero al final también hay una pérdida de la libertad, me imagino yo, de uno, decir, bueno, sí, yo necesito, o yo opto, o no opto. Entonces, en ese concepto, ¿cómo Augusto, de alguna manera, cómo se llega a determinar que casi a toda el agua de grandes ciudades hay que agregar un mineral que no conozco rutas metabólicas donde vaya a actuar el flúor? ¿Cómo se llega a que nos obligan a tomar un agua con algo que no nos pertenece y en qué se basaron para poder llegar a determinar eso? Bueno, es un tema súper complejo porque en realidad el que quiere lo cree y el que no quiere no. Pero lamentablemente la historia nos habla de que en el momento cuando se estaban descubriendo estos supuestos beneficios que tenía el flúor en la salud dental, fue justo cuando la industria del aluminio en Estados Unidos estaba con mucho auge y, como bien decía Cristian, separaban el flúor, ya tenían cómo separarlo del aluminio, otros metales, etcétera, y tenían que sacarlo, en este caso el aluminio, y era un proceso sumamente tóxico, sumamente peligroso. La gente que hacía estos procesos de separar el aluminio del flúor tenía que ir como si fuera a otro planeta, en realidad, vestido. Eh, y ellos, en la industria del aluminio, para poder desechar el flúor, porque era un desecho tóxico industrial, tenían que pagar grandes sumas de dinero para poder almacenar esto y dejarlo en un lugar seguro donde no produjera daño a la naturaleza. Y de hecho ocurrió en algunos eventos también en estos años 30, que hubo una liberación de este flúor por accidente y quedaba embarrada en la naturaleza. O sea, era un desastre lo que ocurría, moría la flora, la fauna, etcétera. Y bueno, ahí fue donde la industria esta del aluminio se interesó y dijo, wow, esto parece que funciona bien en los dientes, así que veamos cómo lo podemos meter. Y empezaron a hacer algunos estudios bastante sesgados en realidad con relación a que el uso del flúor podría mejorar la salud dental. Y efectivamente encontraron algunas dosis en que el flúor en contacto con el tejido dental podría convertir nuestro tejido del esmalte, que está mayoritariamente constituido por hidroxiapatita, en fluorapatita. ¿Esto qué daba? Daba una cierta ventaja en la resistencia que tiene el tejido dental a los ácidos. Y la caries es ácido. Entonces, bueno, así remineralizamos los dientes, los fortalecemos con flúor, pero dejaron bastante de lado qué es lo que pasaba sistémicamente, porque yo pongo algo en los dientes, tengo una absorción, lo tengo en la boca, absorbo por las mucosas, se distribuye el resto del organismo y estamos en contacto completo con el flúor. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron unos estudios en dos ciudades de Estados Unidos, una en Grand Rapids
y otro en Muskegon, en Grand Rapids, agregaron flúor en el agua, hicieron un estudio por 5 años, creo, fue alrededor de los años 40, y después de 5 años liberan estos estudios y demuestran que la tasa de caries, fue esto un poquito después de la Segunda Guerra Mundial que liberaron los estudios, habían demostrado que había disminuido la caries dental en esta ciudad donde el agua estaba fluorada. Sin embargo, no hubo liberación de los resultados del estudio de la ciudad de control, que era Muskegon, donde no habían fluorado el agua, y varios científicos empezaron a presionar para que, bueno, liberen también estos estudios, queremos saber qué pasó acá, si también se disminuyó o no, para ver si esto fue efecto placebo. Sin embargo, retrasaron tanto este proceso de liberar los estudios de Muskegon, de la ciudad que no fue fluorada el agua, que inmediatamente tomaron acciones rápidamente esta industria del aluminio que estaban en correlación con el Instituto Mellon de Estados Unidos, que era de gran prestigio en realidad para investigación, y decidieron fluorar el agua en Estados Unidos. Luego de que ya empezó la fluoración masiva en Estados Unidos, por muchas presiones lograron liberar los estudios de Muskegon y demostraron que también había disminuido la caries dental en Muskegon, igual que en Grand Rapids, a pesar de no haber sido fluorada el agua. Pero ya estábamos a destiempo porque ya se había fluorado el agua y se había distribuido toda esta información masiva de que el flúor en el agua disminuía la caries dental. No consideraron, por ejemplo, que ya había terminado la guerra mundial, que la gente estaba con más acceso a alimentos de buena calidad en realidad, y que posiblemente por ahí puede haber habido alguna variable que debe haber influido en que haya disminuido, sino que tomaron solamente como parámetro la fluoración de esta ciudad, como para meterlo forzadamente, y que la gente, lo más terrible, es que no es que te pusieran gratis el flúor, tienes que pagar además porque te pongan el flúor en el agua. O sea, te obligan a pagar por una sustancia que no es un nutriente esencial, como el magnesio, el selenio, que lo necesitamos a grito en prácticamente toda la población, y es como que te metieran un fármaco en el agua y te están obligando a tomar este fármaco y a pagar por este fármaco. Entonces es algo totalmente que pasa por sobre nuestros derechos, encuentro, cómo nos sobrepasan, y a la gente, en el fondo, la siguen engañando, diciéndole que el flúor es la solución para la caries dental con estos estudios. Y como dice Cristian, cada vez aparecen más y más estudios que demuestran que a concentraciones más bajas de flúor sistémico está generando más problemas sistémicos, y ya está bastante comprobado que la fluoración del agua no tiene ningún impacto en la salud dental, porque es muy poquito flúor lo que circula para el diente, lo que no te ayuda a remineralizar el diente o a convertir esta hidroxiapatita en fluorapatita, pero sí te genera mucho daño en otros tejidos. Clarísimo, o sea, tú ves como algo más de la investigación y lo que tú relatabas me recuerda al señor Ansel Keys en relación a que las grasas saturadas te producen problemas, me recuerda de alguna manera no comas grasa, come todo light, y al final tenemos el desastre de enfermedades metabólicas, sobrepeso y obesidad por muchas veces manejo de información o por intereses económicos. Ahora, pensando desde el punto de vista de la medicina funcional, la caries no es por falta de flúor, entonces ¿por qué le voy a dar a alguien flúor? Vamos a la causa, porque al final, por último, estás tapando, lo digo yo, el sol con un dedo, porque hoy día el avance de la investigación es tan importante y entendemos que la caries es parte de una enfermedad sistémica, porque no conocen las vitaminas liposolubles, no tengo la K2, no tengo buenos niveles de vitamina D. Sabemos que el manejo de la cantidad de investigación que surgió en relación a problemas justamente en los años 39, 40, por la guerra mundial, y ahí surge otro elemento como la famosa dieta mediterránea que fue hecha en Cuaresma bajo ciertas condiciones de la guerra mundial, y seguimos repitiendo todo este tipo de esquema. Entonces al final, por favor, vamos a las causas primarias de una carie que me imagino hoy día con el nivel de investigación tienen que haber otros elementos como una disbiosis de la boca, como la nutrición, como el factor de estrés, respetar tu ciclo circadiano, es decir, es minimizar un problema y al final nos están agregando más problemas de los que están solucionando. Y en ese concepto, entonces, doctor Uvilla, ¿qué efectos tiene el flúor para realmente nuestra salud bucal o nuestra salud sistémica? Bien, agradecer nuevamente a nuestro público por estar presente en este vivo de medicina y odontología biológica.
Recordarles que este episodio quedará grabado y puesto en el YouTube para que puedan de alguna manera profundizarlo, estudiarlo. Y les sugiero que sigan a la cuenta del doctor Augusto Cura de @Calevic-Chile y mi cuenta. Y se suscriban al YouTube @Calevic-Chile para que puedan estar al tanto de toda la información que hemos compartido en relación a estos temas y la medicina funcional. Ahora, el flúor no es esencial para el crecimiento ni el desarrollo del ser humano. De hecho, no es requerido para ningún proceso fisiológico del organismo humano. En consecuencia, nadie puede tener una enfermedad carencial por fluoruro. Pero la exposición a los fluoruros puede provocar fluorosis dental. Y la fluorosis dental es una enfermedad que su parte más visible es ver que los dientes están moteados de blanco, amarillo, marrón, café, depende de la severidad de la fluorosis, y es justamente por una exposición sistémica elevada a estos fluoruros, que puede ser de manera natural porque haya habido un lugar en que haya mucho flúor en el agua, o porque la persona haya recibido demasiado flúor de varias fuentes. Pero el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, ha reconocido que la fluorosis dental está impactando hoy a millones de niños y adultos americanos. En numerosos estudios científicos, los fluoruros se han asociado a un menor coeficiente intelectual y al desarrollo de neurotoxicidad en los seres humanos. En años recientes, varios países como Suecia, Países Bajos, Alemania y Suiza dejaron de añadir fluoruro al agua debido a estos cuestionamientos en lo que es la seguridad y la eficacia. Solo el 5% de la población mundial, es decir, alrededor de 350 millones de personas en Estados Unidos, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Irlanda, Chile, consumen agua fluorizada de manera artificial. En Israel se prohibió la fluorización del agua en el año 2013. El debate del fluoruro, lamentablemente, está reflejando, como otras cosas, las dinámicas de la ciencia y el poder. El flúor es un disruptor enzimático. Esto es decir, que altera la función de las enzimas biológicas, alterando el sitio de unión, el receptor de unión de las enzimas. Si hace esto, ¿en qué otras partes de la maquinaria intracelular puede estar interviniendo y que no se ha descubierto? Se han estudiado sus efectos en casi todas las partes del cuerpo humano y va a tener un impacto distinto según la susceptibilidad individual de cada persona. El CDC advierte que la sobreexposición al fluoruro de los bebés alimentados a base de fórmulas que reemplazan a la leche preparadas con agua fluorada pueden aumentar considerablemente el riesgo de que sus dientes permanentes erupcionen con fluorosis dental. Esta fluorosis dental finalmente es un trastorno que provoca el exceso de flúor en el organismo, que altera las células que forman el esmalte, lo cual hace que este esmalte salga de mala calidad, moteado de blanco, café, va a depender del grado de fluorosis. Cuando la fluorización del agua fue introducida en los años 40 en los Estados Unidos, los defensores de la fluorización dijeron que solamente un 10% de los niños podrían verse afectados por la fluorosis dental y de manera leve. Sin embargo, con el comienzo del siglo XXI, más del 40% y creciendo de los niños en los Estados Unidos está afectado por fluorosis dental, y muchos de manera grave. Los riesgos potenciales contra la salud por la exposición a todas las fuentes de fluoruro son pasadas por alto. Es decir, no solamente tenemos que pensar en la contaminación que viene por el agua que nos obligan a tomar, sino también las otras fuentes donde hay flúor, y que lo veremos más adelante. Además, hay que considerar la reacción de la persona al flúor. No va a ser igual, todos por igual. Va a depender de la edad, va a depender del género, va a depender de factores genéticos, del estado nutricional, del peso. De hecho, la fluorosis dental, que es lo que hemos descrito, es el primer signo visible de la toxicidad al fluoruro. ¿Qué estará pasando sistémicamente? Se está investigando, se está viendo. El Consejo Nacional de Investigación, que es el brazo operativo de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, emitió un reporte especial sobre los fluoruros en el año 2006, donde se recoge evidencia de que la exposición a los fluoruros
no es lo suficientemente baja como para proteger a la población de sus efectos adversos, como la fluorosis dental severa y las fracturas óseas durante toda una vida de exposición. Además, dicho reporte advierte riesgos potenciales a la salud, como osteosarcoma, que es un tipo de cáncer óseo, defectos musculoesqueléticos, defectos en el desarrollo de la persona humana durante la vida fetal y durante la etapa de crecimiento, defectos reproductivos, efectos neurotóxicos, efectos neuroconductuales, toxicidad para el ADN, carcinogénico, mayor acumulación de fluoruros en las personas que tienen enfermedad renal y mayor riesgo de fracturas con alteraciones en la paratormona. Junto con esto, existe evidencia científica de que la exposición a los fluoruros puede impactar casi la totalidad del cuerpo humano, calcificación de la glándula pineal o al menos alteraciones en ella, en el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, la piel y sus anexos, riñones, sistema respiratorio, esqueleto. Además, debo destacar que existen subgrupos de la población que pueden tener mayor susceptibilidad, como los bebés, los niños y las personas con diabetes o problemas renales, como lo hemos mencionado. Es imposible saber con certeza los niveles de exposición a los fluoruros en la población, debido a la gran variedad de fuentes de los que viene el fluoruro. Sin embargo, los niveles de exposición que se han estimado en los estudios sugieren que millones de personas están en riesgo de experimentar los efectos perjudiciales de los fluoruros e incluso la toxicidad, de los cuales el primer signo es la fluorosis dental. Tal es así entonces que se ha asociado a enfermedades como demencia Alzheimer, cáncer, diabetes, ya que inhibe la producción de insulina, lo cual aumenta la glicemia, cardiopatías, enfermedades del corazón, problemas de fertilidad, disfunción de la tiroides, ya que interfiere con la utilización del yodo. De hecho, el yodo ayuda a detoxificar del fluoruro y muchos otros resultados. Y el problema es que la medida de añadir el flúor como elemento terapéutico se abordó de una manera de que una medida igual para todo el mundo, sin elección. Y esto no aborda los riesgos individuales respecto a la exposición del flúor, de tal manera que los niños son forzados a ingerir la misma cantidad de fluoruro que un adulto desarrollado. Y ya que los niños beben mucho más fluidos por peso corporal, van a estar expuestos a mayores cantidades de fluoruros que los adultos. Ya en lo que corre el año 2020 ya se han publicado más de 72 estudios científicos en relación al daño del coeficiente intelectual en los niños. El director de la Acción contra el Fluoruro de Estados Unidos, Fluoride Action Network, que lo pueden buscar en internet, Fluoride Action Network, el PhD Paul Connet dice: existe hoy evidencia sólida que señala a los fluoruros como perjudiciales para el cerebro del feto y el niño, en la exposición utilizada en áreas fluoradas de manera artificial. Basta con leer solo 4 estudios para darse cuenta de que la adición deliberada de fluoruros al agua de consumo pone en un peligro innecesario el cerebro de los niños. Y estos estudios sí han sido fundados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Entonces, con todo esto que hemos visto y que podríamos hablar mucho de estos 4 estudios, sobre todo, que podríamos dejarlo para otro momento, vemos cómo el flúor no es inocuo y la evidencia respalda. Por lo tanto, cuando existe una sustancia de la cual no tienes el riesgo de lo que es la seguridad y la eficacia, debe primar el principio de precaución. Es lo que puedo decir en relación a los efectos tóxicos del flúor. Ahora, le recomiendo al público que si tiene preguntas específicas, las coloque en la bombita con el signo de interrogación que está ahí al lado del chat, para que si tenemos tiempo podamos rescatar algunas preguntas y contestarlas o comentarlas. Muchas gracias, doctor Uvilla, y la verdad que uno queda impávido. Yo te escucho y veo, ¿no es cierto?, el tremendo daño que muchas veces estamos haciendo, y lamentablemente, como quisiera que más colegas, tanto médicos y odontólogos, leyeran el nivel de investigación, el nivel de trabajo que hay,
y que se abrieran su mente a entender la fisiología, la bioquímica, y con ese nivel de evidencia tan grande, por algo, ¿no es cierto? Ya vemos, como nos dijo, países europeos que ya están eliminando completamente el flúor. Y agregar flúor al agua me parece cada vez una barbaridad, porque al final es casi buscando la píldora mágica que agregando el flúor voy a disminuir el riesgo de la posibilidad de una carie, no importándome si ese chico va a terminar con un déficit atencional, no importándome el día de mañana si terminan con un problema a la tiroides, no importándome todos los daños de los receptores hormonales, porque volvemos a mirar en forma casi a través de un microscopio, en forma tan limitada y no con una visión de integración. Así que te agradezco profundamente y vemos el nivel de investigación, vemos el nivel de preocupación y por algo ya muchos países están en esta política de ir retirando un mineral que nos está provocando mucho daño más allá de las contaminaciones ambientales. Así que muy agradecido por esa tremenda respuesta. Y en ese concepto me ha tocado ver, decir, mira, la verdad que la dosis hace el veneno y como agregamos al agua 0.5 a una parte por millón, no te preocupes, que con eso desaparecen las caries. Mentira, porque cada vez vemos más caries profundamente porque no se le enseña a la gente a comer, no se le enseña con micronutrientes adecuados y seguimos dando muchas caries, porque si hubiese dado resultado el flúor, posiblemente muchos odontólogos no tuvieran trabajo y cada día tenemos más trabajo y sabemos que uno de los grandes problemas a nivel de toda Latinoamérica, particularmente en la mala salud odontológica y la salud sistémica parte por la boca, por eso es tan importante que existan odontólogos con esta visión integral y además, ¿no es cierto?, entender que no existe la píldora mágica, porque si no, no hubiesen existido caries y cada vez vemos más caries porque la gente no sabe comer. Entonces, en ese aspecto, leyendo que entre 0,5 y una parte por millón se supone que el agua no hace daño, ¿qué nos puede decir, doctor Augusto Cura, en relación a que si existe una dosis segura o la verdad que ninguna, ¿cómo va la mano en ese aspecto? Mira, la verdad es que es bien controversial porque uno ve estas instituciones reguladoras, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el National Research Council, que para empezar no coinciden en cuáles son las dosis seguras, cuáles no son. Ponen una clasificación para adultos, ponen otra clasificación para enfermos renales, ponen otra clasificación para el que es deficiente en yodo, y Dios sabrá quién está deficiente en yodo y quién no, porque la mayoría de la gente no tiene idea. Entonces, y aparte, además de eso, de esas dosis que no las han cambiado en no sé cuántos años, siguen apareciendo cada vez más estudios que uno ve, por ejemplo, fracturas óseas por flúor, hoy día se consideran tal vez desde 0.6 ppm en el agua, pero siguen insistiendo que un ppm es seguro. Entonces, bueno, no cambian la dosificación que supuestamente es segura, pero cada vez aparecen más y más estudios que con dosis más y más bajas van apareciendo nuevos problemas en la tiroides, en los huesos, en los dientes, a nivel del coeficiente intelectual, a nivel de la disrupción endocrinas, por ejemplo, en el páncreas para la regulación de la insulina, en la motilidad de los espermatozoides también, que hay un estudio bien interesante, ya después de poner gel flúor en boca, toman examen de sangre y ven que cómo disminuye la motilidad de los espermatozoides, los acrosomas, etcétera. Y así van apareciendo más y más estudios. Entonces, no se correlaciona lo que nos están diciendo que es una dosis segura y supuestamente una referendum dose, que es una dosis que a lo largo de la vida no debería ocurrir nada. Son dosis que realmente están obsoletas y las siguen utilizando, a pesar de todos los estudios que salen después, que demuestran lo contrario. Entonces, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, ya sabemos que el flúor está al mismo nivel del plomo, del mercurio, del arsénico. Es una neurotoxina declarada, pero así y todo lo siguen defendiendo porque está en el sistema, está metido en el sistema. Y a los chicos les dan pastas dentales todavía con flúor, que lo encuentro terrible, con sabor a frutilla. Entonces van y se la comen escondido. Porque yo me acuerdo cuando niño hacía eso con mis amigos. Íbamos escondidos al baño a comernos la pasta del conejito, que era el sabor de frutilla. Y te das cuenta que si un niño ingiere un tubo de pasta dental, puede ser letal. O sea, ni siquiera que tenga vómitos y náuseas, puede ser letal. ¿Ya? Se consideraba incluso que las pastas dentales eran súper seguras, que no existían efectos adversos con las pastas dentales,
porque en Estados Unidos, por ejemplo, no existía ninguna agencia que regulaba esto, que revisara si realmente estaba ocurriendo algo o no. Y luego de que dejaron un teléfono de posible intoxicación por flúor, se dieron cuenta que en el año llamaban miles de personas por chicos intoxicados con síntomas gástricos, náuseas, vómitos, mareo, etcétera, y era por intoxicación por flúor. Entonces, como no hay agencias que lo regulen, entonces se piensa que no pasa nada. Claro, ahí es donde, ¿no es cierto? Muchas veces seguimos con este concepto de mirando las cosas de una manera tan reduccionista y no ver la integración, o muchas veces el odontólogo hace su trabajo, pero a lo mejor no sabe lo que le va a tocar ver más adelante al neurólogo, o a lo mejor el endocrinólogo, o a lo mejor un médico funcional, porque no hay asociación, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema de esta mirada tan reduccionista. Y en ese concepto, ¿no es cierto? Aparte de las pastas dentales con flúor, sé que algunos fármacos también vienen con flúor, aparte del flúor que está en el agua, ¿cómo podemos de alguna manera eh, disminuir la carga o al paciente decirle, por favor, empieza a disminuir un elemento que a la larga nos puede provocar más daño que beneficio? ¿Cómo, doctor Uvilla, en qué parte encontramos ese flúor aparte de las pastas dentales? Bueno, desde la introducción de los fluoruros en los años 1940, ya su uso fue cuestionado en ese tiempo y se añadió al agua incluso, como dijo Augusto, antes de que hubiera investigación apropiada y de que su seguridad y eficacia fuera aprobada. Recién después de 10 años aproximadamente se supo el resultado del experimento en el grupo control y ya estaba completamente institucionalizado su uso y ya en los libros escritos y propagados a nivel de todo el mundo. Además, los fluoruros fueron añadidos también a productos que muchas personas usan a diario, aparte de la pasta dental, lo cual implica que están expuestos a través del agua, de los alimentos y sus rutinas diarias. La pasta profiláctica dental que se usa en la consulta, que tiene flúor, puede llegar a tener 20 veces más fluoruro que la pasta dental doméstica. Además, la mayoría de los productos para restaurar los dientes lo liberan de forma prolongada y además se recargan, intensificando la tasa de entrega de fluoruros al organismo. Incluso se está popularizando el uso del fluoruro diamínico de plata, que puede provocar tensiones oscuras permanentes en los dientes. El fluoruro se sintetiza de manera química y se añade a los siguientes productos: cementos dentales, geles de flúor dentales, hilo dental, alimentos, pesticidas, artículos resistentes a las manchas y a prueba de agua, los perfluorocarburos, como alfombras, productos de limpieza, ropa, Gore-Tex, utensilios de cocina, empaques de alimentos, pinturas, papeles, bebidas hechas con agua fluorada, resinas dentales para obturar caries, barnices dentales con fluoruro, enjuagues bucales, fármacos con compuestos perfluorados y las pastas dentales que ya dijimos. Me quedo corto, faltan. Como vemos, el agua no es la única fuente de flúor. Al comenzar a fluorar el agua, no había pastas con flúor. Hoy, el 95% de las pastas dentales tiene flúor. Los niños tragan grandes cantidades de pasta dental con flúor, sobre todo las que tienen sabores dulces y de chicle, como nos ha comentado el doctor Augusto Cura. Además, muchas frutas, verduras, cereales, alimentos que vienen en paquete, etcétera, han sido rociados con pesticidas que contienen fluoruro. Los alimentos enlatados también pueden contener cierta cantidad de fluoruro. El té tiene altas concentraciones. Los sartenes de teflón, los utensilios de teflón, eso es un compuesto fluorado. Y también muchos fármacos como las fluoroquinolonas. Si sumamos todo esto, más el fluoruro que estamos ingiriendo del agua, la verdad es que es bastante incierto poder estimar qué cantidad estamos recibiendo. Y esto es lo que los estudios están tratando de dilucidar, pero va a ser imposible. La verdad que escucharlo es como estar permanentemente con una cantidad enorme de distintas fuentes de flúor. Algunas podemos, ¿no es cierto?, saber, otras a lo mejor ni siquiera sabemos y estamos expuestos a tantos minerales y uno más el flúor. Y muchas veces nos asombramos por la cantidad de enfermedades crónicas de la civilización, sabiendo en este momento que
a veces un porcentaje mínimo podrían tener una salud metabólica, porque todo esto está relacionado desde los disruptores endocrinos, desde de qué manera rutas metabólicas que también están alteradas. Entonces, en ese aspecto, doctor Augusto Crura, ¿tiene sentido actualmente fluorar el agua? Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, la respuesta es súper clara y no tiene absolutamente ningún sentido, porque para empezar, no te entrega ningún beneficio dental, que es lo que supuestamente creían que te debía entregar. Y por otro lado, sabemos que esas pequeñas dosis que no te hacen ningún beneficio dental te están generando problemas en prácticamente todos los sistemas, del sistema nervioso, sistema reproductor, endocrino, etc. Entonces no tiene sentido seguir fluorando el agua. Yo sé que Concepción se pudo liberar del flúor en el agua potable. ¿Y por qué no las otras ciudades siguen este ejemplo? ¿Cómo toda la provincia de Concepción logra que a su agua no le agregue flúor? Y particularmente, yo no tomo agua acá de la llave porque es casi imbebible, pero fíjate que hasta el agua, yo viví mucho tiempo en Concepción, hasta el agua de Concepción tiene un sabor totalmente distinto a otras partes. ¿Cómo logró Concepción liberarse de este tóxico? Perdona que diga, pero sabemos que de alguna manera nos está provocando daño por todas partes. Y hasta donde yo tengo entendido, en los años que se comenzó la floración en Chile, donde querían incorporar, hubo un grupo que se opuso acá en la 8ª región a que se florara el agua, donde habían ingenieros, un par de odontólogos, creo, médicos, etcétera. Y este grupo se opuso. Y creo que la negociación, porque no querían aceptar que acá no se florara el agua, fue como que la 8ª región iba a ser grupo de control para la caries, ¿no? Y finalmente esto creo que quedó en nada y no se pudo fluorar el agua, porque legalmente no es legal. O sea, si hay un grupo de personas bien informadas, un equipo bien formado, médicos, doctores, bioquímicos, etcétera, que vayan con toda la evidencia que hay ante las autoridades de salud, deberían sacar el flúor. Pero es complejo, es súper complejo. Se te viene el mundo encima, necesitas mucho tiempo para hacerlo, no te lo retribuye nadie y más encima tus colegas te van a piedrar. Claro, manejo muchas veces a otro nivel, pero no pensando en la salud de la gente, sino que tomas decisiones de tipo política o toma... Yo acá atiendo a algunos honorables y muchas veces les digo, bueno, si quieren una salud más clara de la población, agréguenle magnesio y agréguenle selenio. Con que tú le agregas magnesio, le agregas selenio, ya una cantidad de patologías no. Pero son toma de decisiones muchas veces no pensando en la salud, sino que pensando en posiciones políticas. Lo mismo que el yodo que se le agrega muchas veces a la sal, a veces no nos sirve porque eso se sublima y en contacto con el aire rápidamente pasa a un elemento vapor y no nos está ayudando, y por eso hoy día vemos un porcentaje importantísimo de la población con déficit profundo de yodo, porque la famosa sal yodada, cuando llega a tu organismo, no es lo más eficiente, mucho más es una sal de mar. Y ahí había una pregunta. Alguien decía, me imagino un colega de usted, que las casas comerciales, no voy a nombrar marcas, de muchas pastas odontológicas, ellos tienen evidencia de que las hacen con flúor porque hay evidencia científica que ese flúor va a ayudar. ¿En qué evidencia científica se están basando? No sé si ustedes pueden responder en relación a por qué una casa comercial sí están colocándole flúor a sus pastas. Sí, ¿contesto yo, Cristian? Bueno. Sí. Bueno, lo que pasa, el sistema en que nosotros estamos, aprendemos, nos enseñan todo, es un sistema farmacocentrista. Si todas las universidades te enseñan por todos lados que el flúor es la solución de la caries dental, las casas comerciales no tienen más que hacer productos fluorados. Y por supuesto que hacen estudios para demostrar la eficacia del flúor. El punto es que los estudios científicos, si bien pueden ser la estructura base quizás para poder guiarnos en aplicar distintas formas terapéuticas, son estudios que se pueden manipular fácilmente. Yo ahora estoy en un curso con Ernesto Prieto, en realidad no es un curso, sino que son algunas clases introductorias de un hipertexto que sacó, que se demoró varios años. Y él como investigador científico independiente nos dice ahí, o sea, los estudios científicos es lo que tenemos más arriba para poder guiarnos. Pero en lo más manipulable que hay, es donde hay más mafia
O sea, hay un sesgo total por parte de la industria farmacéutica de sacar todo lo positivo. Por ejemplo, si quieren sacar un fármaco y hacen 1000 estudios y de los 1000 estudios 100 son buenos y los otros 900 son malos, van a dejar los 100 buenos y los otros los tiran a la basura. Entonces te van a mostrar lo que quieren mostrar para poder vender sus productos. Por supuesto, si están patentando y quieren ganar dinero. Yo entiendo esto. Y por eso también es que la industria dental, como todos los dentistas, quieren más flúor, porque es lo que nos enseñan. Estas casas comerciales sacan productos con flúor. Pero también, por otro lado, como ahora somos un grupo pequeñito que también estamos pidiendo materiales sin flúor, tenemos esta otra parte, son muy pocos también sí estos materiales, que son sin flúor, y por eso también los están sacando. Yo creo que va a costar mucho más que evidencia científica para poder empezar a sacar realmente el flúor de estos compuestos. Es un tema, es un dogma que está establecido hoy día y que va a costar mucho sacarlo. Es como el tema de las grasas. O sea, ya hace cuánto tiempo se sabe que la grasa es uno de los factores que más te entrega vitaminas liposolubles, te protege la enfermedad cardiovascular, y todavía siguen con el cuento, y todos los médicos tradicionales creen que es el culpable de la enfermedad cardiovascular. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y digo, ¿por qué no se empiezan a cuestionar un poco y ven que hay nutrientes esenciales que nos protegen mucho más de la caries, ya que sí lo necesita nuestro cuerpo, se lo entrega y por vía sanguínea, por vía salival, llegan a los dientes y te protegen y no ocasionan ningún daño? Te puedes pasar por 1000 o 10.000 veces la supuesta dosis diaria recomendada y no pasa absolutamente nada, es totalmente seguro. Con el flúor te pasa un poquito y ya empieza a generar un daño importante. Entonces hay que ver todos estos datos para poder entender bien por qué siguen estas casas comerciales sacando estos productos con flúor. Claro. Bueno, como todas las cosas, ¿no? Cuando dicen que las tomas de decisiones en salud pública no se toman pensando en la salud, sino que son tomas de decisiones políticas. Un poco la lucha entre la grasa y el azúcar, y al final en 4 paredes se determinó que la culpable era la grasa y la culpable real era el azúcar. Y tuvieron que pasar 50, 60 años para decir la verdad, que el señor Ansel Keys manipuló toda su información, y en Inglaterra ya había en esos mismos años diciendo el problema era el azúcar, pero la toma de decisión fue política y no desde el punto de vista de la salud. Entonces ahí nos encontramos con este profundo problema entre que se mezcla la política con la salud pública y las tomas de decisiones, que muchas veces no se piensa en la salud de la población o de las personas. Y en ese contexto, doctor Uvilla, ¿cómo podemos dar algún atisbo de luz que estamos con tanta carga del flúor? ¿Cómo podemos minimizar esa carga para de alguna manera lograr disminuir todas estas asociaciones, más que causalidad, estas asociaciones con distintos síndromes o patologías? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente para disminuir esa carga? Bueno, yo primero que nada le diría a la gente que se informe, que busque buenas fuentes. Esto, lo que estamos diciendo acá, no es para que ustedes nos crean, es para moverles un poco la conciencia, el pensamiento y despertarles la curiosidad. Porque así como veo muchos comentarios en el chat que piden, dennos los estudios científicos de la información, bueno, haga el proceso que nosotros hicimos y usted va a ver que está llena la literatura de mucha evidencia en relación a lo que estamos hablando. Y nosotros no somos los que hemos descubierto el agua tibia. Existen muchas organizaciones internacionales a nivel mundial que ya tienen desarrollado todos los protocolos y la recopilación de los distintos estudios que se han hecho a nivel del mundo para poder demostrar que de alguna manera esto es así. De tal manera que incluso en Estados Unidos el flúor en el agua no es obligatorio. Eso es una decisión de cada estado y cada municipio. Tal es así que por eso es que varios estados de Estados Unidos no fluoran el agua. Entonces, además hay que destacar que yo di el dato, la asociación Fluoride Action, pueden buscarla en Google y van a entrar a la página web y ahí tienen todos estos estudios científicos. Pueden poner en el PubMed, los que piden estudios científicos deben saber buscar en PubMed, pueden poner fluoride, IQ, efectos adversos, etcétera, y se van a dar cuenta que hay cualquier cantidad de información. Además, yo he compartido en mi
en mi Instagram un pequeño resumen de las estadísticas de salud bucal. La mitad de la población mundial tiene al menos un diente con tratamiento de conducto infectado. Sin hablar de la caries, cómo sigue aquejando a la población, sobre todo a las personas más pobres, que son las que más se les mete fluoruros en condiciones que tienen de desnutrición y que son menos capaces de gestionar esa carga tóxica. Entonces, finalmente, yo le recomiendo a estas personas que busquen a la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, que es una de, entre otras muchas, academias e instituciones internacionales que están recogiendo la literatura. Entren a la legislación de los países que empezaron a prohibir el flúor y busquen. Todos hemos buscado. Esto no es una clase magistral, es un compartir para que la persona desde su inquietud busque y no siga creyendo lo que le dijeron que tiene que creer. Porque la ciencia no se trata de un entrenamiento, se trata de un cuestionar constante y sacar conclusiones. Ahora, debemos reducir la carga de flúor. Por algo, a nivel mundial, no solamente en Chile, existen miles de alternativas para esta gran demanda de personas que no queremos el flúor en nuestras vidas. Y existen pastas dentales sin flúor, enjuagues bucales sin flúor, existen también hilo dental sin flúor, ropa que no lleva flúor, incluso a una marca muy conocida de ropa que utiliza este politetrafluoretileno, se la cuestionó las organizaciones ambientales para que saquen una versión libre de flúor, porque esa ropa, cuando es quemada o cuando la estás usando, puede liberar potencialmente el fluoruro. Entonces, no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros, para las personas que están pidiendo los estudios que contrasten. Pueden buscarlo, están a la disponibilidad de todo el mundo, ¿sí? Ahora, evidentemente hay que evaluar el riesgo individual de cada persona para, por ejemplo, liberarse de esta carga. No es una información que se pueda dar de manera así masiva como lo estamos haciendo a través de este medio. Eso hay que verlo de manera personal y busquen, no nos busquen a nosotros. Hay muchos odontólogos biológicos, médicos funcionales que les pueden dar información. Bueno, pregúntenles qué pueden hacer. Y también nos pueden consultar a nosotros, no tengo problema. Quiero responder la pregunta de una persona que hizo, sí, en Buenos Aires está la doctora Mercedes Ramos Vértiz. Pueden buscarla en Instagram, en el Google, y ella es odontóloga biológica integrativa, ya que están preguntando quién buscar en Buenos Aires. Y si no, pueden entrar a la página de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, IAOMT.org, y ahí sale un listado de los odontólogos biológicos en distintas partes del mundo. No están todos listados ahí. Muchas veces tienen que empezar también a preguntar conocidos que conozcan en lugares donde no aparecen listados. Pero ahí están las fuentes, ahí está la información. Tienen mucha información y la cuestión es saber buscar, porque esto no está oculto. Excelente respuesta, doctor Uvilla. Me recuerda, ¿no?, con este concepto que hoy día viene, que hemos estado desarrollando, de la longevidad saludable, que son conceptos muy nuevos, y en ese concepto nuevo de integración, la presencia de metales pesados y la presencia de aquellos metales que podemos de alguna manera disminuir, atenuar, es parte de esta salud que queremos, ¿no es cierto?, que es avanzar en años, pero avanzar en años en salud, no avanzar en años en enfermedad. Alguien preguntaba ahí en relación a la tiroides. Por supuesto, porque el flúor es muy parecido al yodo y desplaza completamente a el que necesito, ¿no es cierto?, el yodo como mineral para la formación de una prehormona, la T4, la hormona T3, y tener todas las funciones. No hay ninguna célula que no tenga la necesidad de la acción de las hormonas tiroideas, porque tienen efectos antinucleares. Bueno, el flúor, una de las cosas que hace, y médicamente los médicos funcionales sabemos muy bien, y cada vez más el número de mirada integral es mayor, es que el yodo desplaza el flúor desplaza al yodo, y vamos a producir posiblemente distintas patologías de la tiroides, porque alguien preguntaba en relación a cómo actúa. Y lo otro, ya estamos como por terminar, porque la verdad que podríamos estar hablando de muchas otras consecuencias, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte neurológica, sobre todo en niños con déficit atencional o problemas incluso a veces de embotamiento, que tampoco tenemos la claridad porque no hay estudios, ¿no es cierto?, que quisiéramos a mediano a largo plazo, o estudios
que se quieren hacer de doble ciego, muchas veces encontramos defectos y muchas veces la manipulación, como decía el doctor Augusto Cura. Y en relación a eso, ¿hay algún tipo de filtro que pudiéramos recomendar a la gente si es que está lamentablemente en una ciudad o en un país que aún, espero, que todavía hace ese flúor, pero sabemos que el mundo va caminando a la ausencia de mercurio en la persona o flúor o otro tipo de minerales? ¿Hay algún tipo de filtro o qué tipo de agua, cómo poder hacerlo para el público? Doctor Augusto. Sí, lo más recomendable en estos casos para poder eliminar metales pesados y flúor son los filtros de osmosis inversa. Eso con seguridad va a eliminar el flúor y va a eliminar bastantes metales pesados. Es importante igual mencionar que estos filtros son 5 filtros en realidad en cadena, y van sacando también algunos nutrientes, algunos minerales esenciales. Van a eliminar también magnesio, selenio del agua y nutrientes que igual necesitamos. Y lo que yo recomiendo en caso de instalar estos filtros de osmosis inversa es tomar un poco de agua de mar de vez en cuando, de forma isotónica obviamente, o algunos minerales coloidales para poder compensar tal vez estos otros minerales que también te está sacando el filtro de osmosis inversa. Pero con eso te asegura de tener un agua de muy buena calidad. Con respecto al agua embotellada, por ejemplo, yo la verdad no confío en las aguas embotelladas. Yo leí un análisis, por ejemplo, de las que hay acá en Chile. Hay muchas que prácticamente no tienen ningún tipo de mineral, flúor tampoco, básicamente, y otras tienen algunos metales pesados un poquito altos y también tienen otros minerales. Entonces, al final uno no sabe bien cuál embotella, y lo otro también van a tener microplásticos. O sea, yo creo también que es una locura estar pagando tanta cantidad de dinero en agua embotellada si no puede instalar un filtro osmosis inversa en la casa. A la larga sale más económico usar el filtro osmosis inversa, pero claro, hay que ir cada cierto tiempo, cada 3 meses, 4 meses o 6 meses, cambiando los distintos filtros que tiene. Pero es la mejor opción que hay hoy día, más que estos jarritos u otro tipo de filtros. A la segura, con el filtro osmosis inversa se puede conseguir en cualquiera de estas casas comerciales que venden cosas para el hogar, gafitería, etcétera. Claro, pero igual es muy importante el tema del filtro de osmosis inversa, como dice el doctor Augusto Cura, pero como no todo el mundo va a poder instalarlo y está tomando agua, ya salió una jarra que filtra el flúor, ¿sí? Que es la Alcanatur, pueden buscarla en Google, y por último ya al menos ahí estamos bajando la carga. Y sí es importante, como dice el doctor Augusto Cura, mineralizar esa agua después de que la hemos filtrado, ¿sí? Porque, claro, va a quitar todos los elementos, pero esa sería una opción, pero la mejor es el filtro de osmosis inversa. Y ojo, que no, yo cuando estuve por instalar un filtro de osmosis inversa en la clínica, estuve averiguando, y una de las empresas que trae osmosis inversa acá a Chile no tenía filtro para el flúor. Recién hace poco lo trajeron y lo están instalando. Entonces, ojo con eso, que cuando yo llamé a preguntar, la persona me dijo, no tenemos, no filtra el flúor. Y después preguntó bien, no, perdón, no me actualicé. Ahora tenemos un filtro para el flúor que se le coloca también a esta osmosis inversa. Entonces, consulten, pregunten. Excelente. Y beber agua hervida, quiero aclararlo, no quita el flúor, lo concentra. Entonces, es mejor que de alguna manera, si no pueden tener la osmosis inversa, al menos tengan, pero la jarra que filtra el flúor. No todas lo hacen. La Alcanatur es la que yo sé, la que lo filtra. No estoy recibiendo ningún tipo de comisión ni nada por ello. Es lo único que he averiguado, que es la que sirve y que yo he buscado, porque yo en mi casa no puedo poner un filtro de osmosis inversa. Si en la clínica, pero en la casa, usted tenía que ver una opción. Entonces, bueno, eso es un poco. La verdad que ya para las otras preguntas que están haciendo en relación al agua, podemos hacer un vivo, hablar solo del agua y el mito del agua, del deuterio y del agua hidrogenada y todo lo demás, pero eso hay que dejarlo para otro momento. El agua de mar. Bueno, ya estamos en la hora, así que se les agradece profundamente. Vamos a que se despidan, y hubo mucho interés, muchas preguntas. Van a quedar grabados este vivo, así que por favor sigan los canales del doctor Augusto Cura, el doctor Uvilla y también Calevit. Así que para que el doctor Cura se despida de su paciente público, adelante, Augusto. Bueno, querido público, les agradezco mucho su atención. Ojalá puedan distribuir un poco más este mensaje.
Y gracias a Instituto Calevi, doctor Santana, Cristian, por tener ustedes la iniciativa en realidad de hacer estos live, por informar bien a la gente. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, les mando un abrazo a todos y vamos por Agua Sin Flúor. Ojalá que más gente sepa esto y podamos en un futuro pronto estar eliminando el flúor de Chile y otros países más. Excelente, muchas gracias, Augusto. Y doctor Uvilla, las últimas palabras para que se despida. Bien, más que nada agradecer mucho también al doctor Augusto Cura, al doctor Fernando Santana, a Instituto Calevi Chile y a todo el público que se ha venido a unir a este vivo para poder abrir su mente, tener esa inquietud de buscar la mejor salud posible. Yo creo que es obligación nuestra, con nuestra vocación de la salud, informar a las personas y que finalmente ellos tomen la decisión desde su libertad, que cuestionen, que busquen, pero no guardarnos la información. Eso nos sirve. Nosotros exponemos la información y cada uno ve la información que le sirve. Así que nada, instarlos, sigan adelante, sigan el canal del Dr. Cura en Instagram, también sé que tiene un canal en YouTube, hay mucha información, sigan el canal de YouTube de @CaleviChile, también tenemos mucha información en relación a esto y otros temas, pero nuestra idea es educar, que la persona se empodere, así que no nos quedemos cómodos solamente con este pequeño vivo, sigamos buscando información, investigando, porque es nuestra salud, es nuestra longevidad. Excelente, bueno, muchas gracias a cada uno de las personas que nos escucharon, que están presentes, que se quedan hasta el final. La idea es justamente dar a conocer temas a veces que son un poquito conflictivos y que el paciente tome las riendas de su proceso curativo en la medida que tiene información. Toda la información que damos acá es simplemente el concepto, es educar, es entender, es dar a conocer conflictos que a veces existen en medicina, en salud, para que el paciente, bien informado, tome las riendas de su proceso curativo en este concepto, ¿no es cierto?, de una longevidad saludable. Así que hasta acá me despido de ustedes. Augusto, un gusto de tenerte esta vez por acá. Lo mismo, doctor Cristian Uvilla, y será hasta un próximo vivo. Y contar con el público en otra instancia y que nos sigan a cada uno de ustedes también por las redes sociales. Así que un gusto contar con ustedes. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao.